Sentadas en nuestro estudio, nuestras columnistas, Ariana Gómez, Mica Bassi, y bueno, hoy tienen agenda de sobra, ¿no? En la semana. Sí, tenemos agenda de sobra y en realidad costó elegir el tema. Claro. Así que, pero bueno, el tema que trajimos hoy es hablar justamente de este tema que estuvo tan en los medios, que es el nuevo acuerdo con el FMI y el decreto que justamente firmó el presidente para volver a endeudarnos, digamos, con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí, bueno, estuvimos viendo algunas cuestiones del acuerdo, si querés contarlo, Mica. Bueno, ¿cómo andás, Cintia? La verdad que preocupa. Este tema es un tema que toda la semana lo hemos tratado, pero muy a la ligera porque nos pasó por arriba todo lo demás, sí, ¿no? Toda la violencia política, que yo creo que también hay una orquestación para que nos perdamos de vista esto, que es grave para también las futuras generaciones y que de verdad no ha podido ser tocado con... Y también hay una relación ahí, sí, entre lo que es el endeudamiento, lo que implica el endeudamiento para un país, que en realidad, digamos, hay ahí implícito una forma de sometimiento, ¿sí? Claro. Del país, de la economía, a estos acuerdos, porque el Fondo Monetario ya sabemos que no viene solamente a prestarnos plata, sino que viene a prestarnos plata y a ponernos un montón de condiciones. Y bueno, y en este sentido, digamos, en todos los acuerdos con el FMI hay en esa letra chica una parte que justamente habla de nuestro sistema previsional, que creo que es a eso a lo que vos te referías. Tal cual. Bien. Bueno, básicamente esta semana lo que se hizo se aprobó mediante un decreto de necesidad y urgencia, es decir, el propio gobierno se autorizó a tomar deuda, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, en un DNU que cuando uno lo lee y lo mira, se está autorizando un acuerdo que aún no fue firmado y que aún no están dadas ni los montos, ni las condiciones, ni las metas a cumplir en ese acuerdo. Porque uno cuando toma deuda como país con un organismo internacional, después tiene que cumplir una serie de requisitos o requerimientos que ese organismo va imponiendo con el objetivo de estabilizar la macroeconomía, ¿sí? Y mejorar lo que son los indicadores de balanza de pagos y demás. Por ahora lo que tenemos entonces es un cheque en blanco. Porque sí, haciendo digamos un poquito de historia en esto. O sea, todos recordamos que el gobierno de Mauricio Macri había pedido, ¿sí?, 57.000 millones, de los cuales solamente recibió 44.000 millones. Ese primer acuerdo es el que renegocia a Guzmán, ¿sí? Y bueno, y acá estamos en un nuevo acuerdo. Por un lado, digamos, pensando en que estos nuevos fondos que van a venir se van a utilizar, ¿sí? Tenemos, digamos, todo extraoficial, ¿sí? Porque no hay información oficial de lo que implica este acuerdo, pero lo que más o menos se dice es que una porción va a ir para pago de intereses justamente de ese acuerdo. Otra parte va a ir justamente a cancelar las letras intransferibles del Banco Central de la República Argentina. Esta es deuda que, digamos, el Tesoro tiene con el Banco Central. Entonces, en este caso, rescatar significa cambiar deuda interna por deuda externa. O sea, hoy le debo al Banco Central de la República Argentina. Si hacemos este trueque, le vamos a empezar a deber al Fondo Monetario Internacional. Claro, lo que pasa ahí, hay un cambio en la composición del balance del Banco Central. O sea, mejoraría lo que es el balance del Banco Central, pero se transfiere la deuda intraestado, es decir, Tesoro, Banco Central, para con un organismo internacional, con lo que ello implica. Y sobre todo que es un acuerdo que cuando uno va leyendo el DNU y en las resoluciones, ve que es para afrontar los pagos de los intereses de deuda de el programa de facilidades extendidas que se renegoció y se tomó en el 2022 con Martín Guzmán, que también se usó o tuvo como finalidad pagar los intereses de deuda de el stand-by y el acuerdo de 2018, cuando justamente Caputo era presidente del Banco Central, hoy autoridad máxima en lo que es el Ministerio de Economía de nuestro país. Claro. Hoy tenemos figuritas repetidas. Está Caputo, está Sturzenegger, ¿sí? Pero bueno. Realmente digo que no es parte de la agenda a propósito, ¿no? De la agenda de medios.
pero también es muy complejo a veces entenderlo en el llano, qué es lo que implica que, bueno, ustedes lo están explicando, sí, el Banco Central, como dicen, se va a fortalecer, pero le empezás a deber a el mayor empobrecedor de los países. Sí, como también el ahí FMI. hay diferencias en las condiciones de esas deudas, porque la tasa a la cual nos financia el Banco Central no es la misma a la cual nos financia el Fondo Monetario, esa es mayor. Entonces, también en términos de intereses no es como nos quieren hacer creer que no va a aumentar la deuda, sino que en realidad va a haber, digamos, mayor deuda. Y bueno, y esto que vos decís, o sea, pensar que la vamos a empezar a, digamos, que vamos a tener justamente a mayor, ¿sí? Vamos a aumentar esa deuda con un organismo internacional de crédito como el Fondo, es preocupante. Digamos, acá hay como dos aristas. Por un lado también está lo que nadie sabe de este acuerdo, que como no hay mucho detalle, es qué se va a hacer con esos dólares, ¿sí? Que ahí yo creo que está la parte, digamos, la parte política que tiene que ver con, a ver, el gobierno quiere que el Banco Central empiece a tener esos dólares para de alguna manera poder mantener, ¿sí?, el tipo de cambio como está hoy, porque sabe que ante una devaluación eso impacta negativamente en su principal activo político que tiene hoy, que es justamente haber mantenido el nivel de inflación más o menos estable alrededor, digamos, de esas microdevaluaciones mensuales. Sí. Sí, a ver, el acuerdo habla de una amortización de 10 años con 4 años y 6 meses de periodo de gracia, es decir, recién en el año 2029 se empezarían a pagar, ¿sí?, los intereses de deuda y los vencimientos, y tener en cuenta que hoy por hoy, si bien, además de este traspaso de deuda hacia un organismo internacional, estamos en un contexto de atraso cambiario. O sea, venimos de una balanza comercial que viene deficitaria, entonces es necesario, de hecho esta semana salió la noticia en varios medios, que el Banco Central todas las semanas tenga que salir a vender para poder sostener ese tipo de cambio a pesar de la política de crawling peg, que es una devaluación establecida a nivel mensual, ¿sí? Que es del 1%. Claro, que estamos en el 1%. Estaba en el 2, se redujo al 1. Sí. Y esto, cuando el Banco Central sale a vender para contener el mercado, ¿no? Implica que también se está descapitalizando. Que está perdiendo reservas, sí. Sí. O sea, estamos hoy con una autoridad monetaria que tiene saldos de reservas negativos. Entonces, es justamente lo que un poco plantea este acuerdo, es decir, bueno, claro, digamos, rescatar esas letras intransferibles, dotar al Banco Central de dólares, ¿sí? Y que de esta manera, a ver, ellos lo que dicen es justamente que no, que en realidad lo que quieren es fortalecer la autoridad monetaria, pero en realidad lo que muchos economistas, ¿sí?, y los medios andan diciendo es que esto se va a utilizar de alguna manera para sostener más que todo el tipo de cambio, por lo menos hasta las elecciones. ¿Sí? Y ahí hay una cuestión que, a ver, digo, el que se quema con leche de una vaca y llora, todos recordamos que el Fondo Monetario, cuando le da el préstamo a Macri, justamente se utiliza ¿para qué? Para la campaña. Utiliza para la campaña, se utiliza, digamos, para fugar y se utiliza para sostener un tipo de cambio de manera, digamos, artificial, en ese sentido. Hoy no sabríamos, qué sé yo, hay algunos economistas que arriesgan a cuánto debería estar el tipo de cambio, digamos, si liberáramos cepo, etcétera. Pero bueno, yo creo que en ese sentido el gobierno tiene súper claro que la inflación, y acá me meto en otro tema, pero bueno, que la inflación en nuestra economía no está hoy explicada tanto en términos monetarios como sí en términos de costos, ¿sí? Tenemos, por ahí va a ser un tema que traigamos en otra columna, pero es importante reconocer que nuestra inflación de costos justamente está íntimamente relacionada con el valor del tipo de cambio. Entonces, una devaluación inmediatamente impacta en precios. Y en capacidad adquisitiva de salarios, ¿no? Porque
Yo el otro día planteaba, obviamente de una total burrez, que estamos en una encerrona, porque definitivamente el precio está atrasado para la macro, para quienes están llevando hoy adelante, no sé, la producción agrícola, la industria, porque ya está el mercado bimonetario que hemos tenido que aprender, pero nosotros seguimos cobrando en pesos los salarios, y si hay una devaluación como la que hubo a finales de diciembre del 23, nos impacta definitivamente en nuestra capacidad de compra, ¿no? De calidad de vida cotidiana. Sí, sin duda. Ahí, bueno, justo enganchamos con la otra parte, que es la parte que por ahí nos interesa también en la columna, es empezar a explicar cómo estas cosas impactan, ¿sí? en mujeres y en disidencias, más que todo porque la carga de la deuda no se reparte, ¿sí? de manera igualitaria. Así como decíamos que los ingresos no se reparten de manera igualitaria, bueno, la carga de la deuda tampoco. Y en este caso, uno puede ver, a ver, si piensa nueva deuda, inmediatamente uno piensa que en algún momento va a haber que pagarla, eso va a implicar nuevos impuestos o mayor carga tributaria de acá en adelante, y lo que nos vienen demostrando todos los gobiernos liberales es que justamente esos nuevos impuestos no van a ser nuevos impuestos de carácter progresivo, sino en realidad mayor impuestos de carácter regresivo que pagan justamente los sectores que menos ingreso tienen, que son los sectores feminizados, porque ya sabemos que la pobreza está feminizada, entonces los sectores que también tienen niveles laborales informales, y bueno, ahí era un poco enganchar por ese lado. Es entender que un acuerdo con un fondo internacional trae aparejado para la estructura socioeconómica diversas reformas estructurales. Entonces, cambios que afectan a la estructura de la economía y generalmente son de carácter regresivo, como implica la reducción, por ejemplo, del gasto público. Entonces hay determinadas partidas de políticas públicas que no tienen fondos o comienzan a tener una reducción, y generalmente esos son los que afectan a los sectores que venía hablando Ariana recién. Entonces es entender que no solo es el acuerdo con el fondo, sino las metas y condiciones que hay que cumplir luego en pos de una reforma estructural de la economía. En ese sentido, un poco lo charlamos creo en la columna anterior, la del sábado pasado, que decíamos, bueno, cómo cuando el Estado se corre, ¿sí? Cuando el Estado se va achicando, todo ese, gasto social, le podríamos llamar de esa manera, todo lo que tiene que ver con educación, salud, ¿a dónde va a parar? ¿Sí? El Estado se corre porque sabe que la reproducción social recae en las mujeres y disidencias. Entonces, en ese sentido, ahí yo creo que hay un punto importante para ver, porque la carga de la deuda no se reparte de manera pareja. Y otra de las cuestiones que ahí es interesante y que por ahí profundizaremos en otra columna, tiene que ver con, en ese gasto social, el 50%, ¿sí? Se explica a través del sistema previsional. ¿Sí? Claro. A través de las transferencias, de las jubilaciones y de las pensiones. Entonces, de alguna manera te van empujando justamente a que vos, tengas un sistema previsional que sea justamente para aquellos que aportan, ¿sí? En el sistema formal, pero te está quedando un montón de gente afuera, ¿sí? Y están quedando las mujeres afuera porque justamente son las que cuidan, son las que se quedan en la casa, las que no tienen reconocido el trabajo no remunerado que llevan adelante, y entonces, en ese sentido, justamente son las que si esto sigue así, si el 23 se cae la moratoria, van a tener que esperar 5 años más en realidad para poder llegar a la PUAN, y lo que va a implicar eso también en términos de personas que no van a tener ningún tipo de ingreso, ni siquiera esta mínima jubilación. Claro, la PUAN, que es el 80% de la jubilación mínima, recién 5 años después de cumplir los 60 empieza a correr para las mujeres. Y pensaba, yo creo que no tengo dudas de que se va a caer la moratoria, porque el radicalismo nunca estuvo de acuerdo con la moratoria. Aún los más progres rechazaron siempre la moratoria. Entonces es muy probable hoy en día que
que en una semana más de 2.000 pampeanas y pampeanos, y bueno, no está, creo que eran 300.000 personas a nivel nacional, se queden sin ese derecho. Sí, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres. Definitivamente. Bueno. Y es también entender, permíteme agregar, sí, que, a ver, es un acuerdo de toma de deuda con un organismo internacional que no se traslada a desarrollo económico. ¿A qué voy con esto? Que es un acuerdo, o sea, un ingreso, un flujo de divisas que ingresa a nuestro país, pero que no se traslada en mejoras para la calidad de vida o generación de empleo, ¿sí? Esto es obras de infraestructura para poder llevar lo que producimos a los puertos y poder exportar y mejorar nuestra balanza de pagos. Eso va a generar mayor empleo, tanto para mujeres como para varones, o sea, mejorar el nivel de ingresos de la economía, sino que es más una toma de deuda financiera. O sea, nos estamos endeudando para poder pagar la deuda que tomamos en 2022, que fue una deuda que tomamos en 2018, en 2018. Perdón. Entonces creo que ese también es el punto, o sea, es una toma de deuda para poder sostener una política financiera, un sistema político basado en cuestiones financieras que no implican un esfuerzo para la economía argentina que se traslade en mayor producción, mayor empleo y sobre todo menores brechas de desigualdad en las oportunidades que tenemos en el ingreso al sistema económico. Sí, ni mayor industria ni mayor calidad de vida en ninguno de los aspectos para la media, para quienes somos laburantes, sí, ¿no? Digamos, uno puede ver que en otros países algunos préstamos se han traducido en mayor infraestructura productiva, por ejemplo, entonces eso impacta básicamente en decir, bueno, yo voy a producir más, entonces voy a generar a través de la exportación voy a generar los dólares necesarios para poder justamente pagar esa deuda. Bueno, en este caso, digamos, en la historia argentina, por lo menos en estos últimos dos, que son los que tenemos más frescos, del 2018 a la fecha, eso no se tradujo en mayores oportunidades, digamos, o en el desarrollo de infraestructura. Entonces, eso justamente nos está limitando la capacidad de generación de dólares para poder pagar eso. Sí, en algún punto una ve que cada toma de deuda es mayor primarización de la economía del país, digamos que y este planteo que hacías vos hoy, ¿no? La pérdida de soberanía en toda decisión política, porque cuando se llevan adelante estas metas que te ponen, los objetivos, también implica que si no los cumpliste no te hacen el próximo desembolso. Entonces empiezan a apurarse cuando no llegan, alargan los ajustes, las devaluaciones, los recortes, porque quieren llegar a la meta para el próximo desembolso. Sí, en ese sentido también, pero bueno, también desde el Fondo Monetario Internacional las últimas visitas, hasta ellos se horrorizaron del nivel de recorte de gasto social que estábamos teniendo. No te pedimos tanto esfuerzo. Sí. Entonces, yo digo, realmente estamos en presencia de un gobierno en el cual, o sea, nada nos daría, primero que ese acuerdo, como decíamos al principio, no sabemos nada. Todo lo que hay es muy poco, 2 o 3 párrafos de un decreto, ¿sí? Pero por el otro lado, digo, nada nos hace pensar que eso se pueda llegar a volcar a, por ejemplo, no sé, alguna mejora que realmente le llegue a la población. Compañeras, excelente es la columna de hoy, la verdad, porque necesitábamos estos minutos que han sido pocos, seguramente, y seguiremos profundizando en la torta y las migas. Gracias. Bueno, gracias. Excelente. En un mundo